Ahora sí. Entonces vamos a iniciar con aparato respiratorio, ¿sí? Estamos iniciando, es más corto, así que si es que el tiempo no nos alcanza, al menos habremos terminado con aparato respiratorio y solo quedaría completar el cardiovascular, ¿sí? Y bueno, para ir explicándoles cómo es que se va a ir formando, ¿no? El embrión, lo que quiero que vean es esto, ¿no? La parte azul, la parte amarilla y luego todo lo que está aquí adentro, ¿no? ¿Qué creen que sería esta parte amarilla? Es conocido como el saco vitelino, ¿ya? Y está amarillo, ¿por qué? Porque recuerdan en las imágenes anteriores qué era lo que nosotros designábamos con el color amarillo. Tenemos ectodermo, mesodermo, endodermo. ¿Sí? El endodermo, que era la más inferior, recuerdan que el endodermo al final, ¿qué producía? Producía el epitelio que revestía al intestino primitivo, ¿verdad? Y miren, el intestino primitivo es este. Ese de amarillo, ese es el intestino primitivo. ¿Sí? Y este saco vitelino es una prolongación del intestino primitivo. ¿Se dan cuenta? Es una prolongación de ese intestino primitivo. Esto de azulito, todo que está revistiendo todo el embrión, es el ectodermo, ¿sí? Y ya lo que va a estar aquí adentro, ¿sí? Todo el resto va a ser mesodermo, ¿ya? Les comenté del intestino primitivo. Vamos a verlo un poquito más a detalle, esta división, la próxima semana que hablemos sobre ya embriología del intestino como tal, ¿sí? Y sus derivados. Pero lo que yo quiero que vean es ya de por sí, se familiaricen un poco con lo que es el intestino primitivo, ¿sí? A ver, chicos, disculpen que están haciendo un poco de bulla, no sé si ustedes lo escuchan, pero un ratito más. Ya, ahora sí. Solo para evitarme de que alguien entre así de la nada. ¿Ya? Entonces, tenemos el intestino primitivo. Eso de acá no es propio de la semana de hoy, sino que es de la próxima semana, pero para que entiendan algo que les quiero explicar, ¿sí? Tenemos aquí arribita el intestino anterior, en medio el intestino medio y abajito el intestino posterior. Por si acaso, es anterior, medio y posterior. No vayan a confundirse, no vayan a decir superior, medio, inferior, no. Es anterior, medio y posterior, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque el aparato respiratorio va a nacer justo del intestino anterior, ¿ya? Cuando le dicen dónde nace la yema pulmonar, o perdón, la yema respiratoria, ¿sí? Es en la cara anterior, que es esta de acá, cara anterior del intestino anterior, ¿sí? O en la pared del intestino anterior. ¿Está bien? ¿Queda? ¿Se entendieron, chicos? Vamos a continuar. Y otra cosa que quiero que entiendan es sobre las bolsas faríngeas, que son prominencias, son saquitos, pueden decirle bolsas, no sé, que van a nacer a nivel cervical, ¿sí? Del embrión. O sea, esto vendría a ser más o menos la cabeza y este es más o menos cervical, ¿sí? Como que del cuellito. Entra entre el cuello, tórax, ahí van a ir apareciendo las bolsas faríngeas, ¿ya? Antes conocidos como bolsas branquiales o arcos branquiales, ¿ya? Son estos de acá, lo que está de color naranja, azul, rojo, amarillo, ¿sí? Y dense cuenta que no solamente va a ser importante, ojo, esto es para respiratorio, ¿ya? En total son 6, aunque hay algunos que no se toman en cuenta, hay uno que no se toma en cuenta, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante. Eh, También lo vamos a ver en cardiovascular. ¿Por qué? Si se dan cuenta, aquí hay una arteria, ¿verdad? Aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra. Incluso dice cuarto arco aórtico, sexto arco aórtico. No hay un quinto, ¿verdad? Les dije que hay una bolsa que no se toma en cuenta, que es la quinta.
¿ya? Tenemos cuarto aórtico, y pues si este es el cuarto, este es el tercero, este es el segundo y este es el primero, ¿sí? Ya vamos a ver sus derivados. Hay un cuadrito al final donde se ven sus derivados, que sí pido que se los aprendan porque, les dije, las preguntas del pretest fueron algunas de un banco que encontré, y justo esta pregunta sobre de qué arco aórtico deriva el callado aórtico como tal, pues pregunta, ¿no? De este banco. Así que les recomiendo que se aprendan los derivados, ¿sí? Al menos las arterias que derivan de cada uno de estos arcos. Ahora sí, ya saben lo que es arco aórtico, ya saben lo que es el intestino primitivo, sus divisiones, tal, ya. Ahora sí podemos entender esta imagen, ¿no? ¿Qué es lo que encontramos? Más o menos aquí, a nivel anterior, ¿sí? A nivel del intestino primitivo anterior, nosotros vamos a ver el crecimiento de un pequeño divertículo, ¿no? Entre quinto, sexto, perdón, entre la cuarta semana, ¿sí? Vamos a ver el crecimiento de ese divertículo, conocido como divertículo respiratorio, ¿ya? Es el divertículo respiratorio, que si se dan cuenta va a ser una continuación de lo que es el intestino anterior. El intestino anterior era todo esto, ¿no? Seguía, incluía incluso el estómago, ¿ya? Pero si se dan cuenta, al ser una prolongación del intestino anterior, quiere decir que el intestino anterior también, o sea, al originarse la yema respiratoria del intestino anterior, y el intestino en sí, ¿qué es? Endodermo, ¿verdad? Entonces, la yema respiratoria también es endodermo. Eso quiere decir que parte del aparato respiratorio proviene ¿de dónde? Del endodermo. Todo lo que es epitelio en el aparato respiratorio, o sea, epitelio bronquial, epitelio alveolar, eso va a ser derivado ¿de qué? Del endodermo. ¿Y qué me queda? Si, o sea, quito el epitelio, ¿qué me queda? Me queda el estroma, ¿verdad? Ese tejido que sostiene todos los pulmones, ¿sí? El tejido que va a sostener a los pulmones es el estroma. ¿De dónde va a derivar? Va a derivar del mesodermo, ¿sí? Eso pónganlo, porque, o sea, el epitelio bronquial, el epitelio alveolar, deriva ¿de dónde? Del endodermo, ¿sí? Pero el estroma pulmonar, o sea, el cartílago, ¿sí? Eso, ¿de dónde? Músculo bronquial, ¿eso de dónde deriva? Va a derivar del mesodermo, ¿sí? ¿Cómo es que crece esa yema respiratoria o ese divertículo respiratorio adelante? Por acción ¿de qué? Del ácido retinoico. ¿Qué pasa? El mesodermo que está alrededor del intestino anterior va a liberar el ácido retinoico, ¿ya? Y va a hacer que ese tejido, ¿sí? Del endodermo que está en el intestino anterior empiece a liberar este factor de transcripción, que es el TBX4, que no es necesario que se lo aprendan, ¿ya? No es necesario que se lo aprendan. Los pongo ahí porque, bueno, como digo, estaba en el LACMAN, ¿ya? Ya es muy rebuscado esto de TBX4, pero igual se los dejo ahí, ¿no? Para que lo tomen en cuenta. El tema de las crestas está acá. A ver, las crestas se lo voy a explicar acá, pero quiero que vayan viendo esto. Recuerdan esto, ¿no? Tenemos ectodermo arriba, mesodermo en el medio y endodermo abajo, ¿verdad? Ya saben cómo se divide el mesodermo en un mesodermo paraxial, un mesodermo intermedio y un mesodermo de la placa lateral. Uno somático y uno es plácnico. Lo que quiero que vean esto. Miren cómo... Ah, acá está. Este de aquí, el mesodermo de la placa lateral, es esto. Miren cómo está revistiendo todo aquí. Y aquí se divide, ¿no? De aquí para afuera es mesodermo somático. De aquí para adentro, que está envolviendo todo. ¿Qué es esto? Ectodermo, endodermo, ¿verdad? O sea, ahí ya es intestino primitivo. O sea, lo que está envolviendo al intestino primitivo va a ser, ¿cuál? Endodermo, perdón, mesodermo esplácnico, ¿ya? Mesodermo esplácnico. Va a envolver al intestino primitivo, va a envolver a las yemas pulmonares, o sea, a esa yemita que está creciendo delante del intestino anterior, a esa la está envolviendo, ¿ya? Quiero que tengan en cuenta eso, ¿verdad? Ahora sí, teníamos aquí
al divertículo respiratorio, ¿verdad? El divertículo respiratorio más adelante lo que va a hacer es ir formando dos protuberancias, una a cada lado, ¿ya? Ya no es divertículo respiratorio, ahora van a ser yemas pulmonares. ¿Listo? Otra cosa es que en un inicio el divertículo está unido al intestino anterior, ¿sí? Aquí se nota, ¿no? Está bien pegado. Pero empieza un tabique, aquí abajito, empieza a separar tanto el divertículo como el intestino anterior. Ese es el tabique traqueoesofágico, porque esto ya es esófago en sí. Tabique traqueoesofágico inferior, ¿ya? No es que haya uno superior. Mejor dicho, es solo tabique traqueoesofágico, ¿ya? El dato aquí importante es el crecimiento del tabique traqueoesofágico. ¿De dónde a dónde va? Tiene un crecimiento caudocefálico. Caudal, ¿qué significa? Pies, ¿no? Abajo. Y cefálico, cabeza. O sea, va de abajo hacia arriba. ¿Ya? Ese tabique va a ir cortando esta unión entre el divertículo respiratorio y el esófago desde abajo hasta arriba. ¿Ya? Lo va a ir cortando de abajo hacia arriba. Creo que está por acá. Y tabique traqueosofágico, ¿ya? Tiene, bueno, no está ahí el crecimiento, pero es un crecimiento caudocefálico. ¿Ya? Es importante que recuerden esa dirección de abajo hacia arriba, porque existe otra estructura que se va a dividir de arriba hacia abajo, que no está aquí, sino lo veremos la próxima semana todavía. También el intestino, cuando veamos aparato digestivo, ahí lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces aquí el crecimiento es caudocefálico. ¿Ya? Otra cosa es que este puntito chiquitito, ¿sí? Es el único punto que queda de comunicación entre lo que es ya, bueno, ya se formó la tráquea, ¿no? Lo que es el aparato respiratorio y el intestino primitivo, ¿sí? Es el único canal de comunicación que tienen. Y se conoce como orificio laríngeo, ¿sí? ¿Entre qué estructuras se van a encontrar? ¿Recuerdan cómo se llaman estos? Hay uno acá, el 2 está acá, el 3 está acá, el 4 está acá, el quinto no está, no se toma en cuenta, y el sexto está acá. Son las bolsas faríngeas, ¿ya? Este orificio laríngeo se va a encontrar entre la cuarta y la sexta bolsa. O sea, ese punto de comunicación, ¿sí? Entre el divertículo respiratorio y el intestino primitivo va a ser ese, ¿sí? El orificio laríngeo. ¿Y entre dónde y dónde se va a encontrar? Entre el cuarto y el sexto arco faríngeo. ¿Sí? Ya. Más adelante, ese orificio laríngeo va a empezar a tener esta forma rara, ¿no? Forma de T, si se dan cuenta. Y lo importante aquí, bueno, lo importante es esto. Existen dos procesos. Perdón, no se ve. Ahí está. Ahora sí. Es vacolización y recanalización. ¿Sí? No entiendo. Ya. Ahorita les explico. Ese orificio es así, ¿ya? Al inicio. O sea, adentro es hueco, ¿no? O sea, este canal es hueco. O sea, no hay nada en ese espacio. Pero ¿qué sucede? Una vez ese orificio ya eh, adquiere una forma, ¿sí? En este caso una forma de T. ¿Por qué es que adquiere esta forma de T? Porque se van a formar ahí adelante los cartílagos, ¿no? Los cartílagos de la laringe. De repente ahorita no los conocen todavía porque es un tema de anatomía 2, pero estos cartílagos que van a formar la laringe son más que todo el tiroides, el cartílago tiroides y el cartílago cricoides, ¿ya? No es importante que se lo aprendan, pero van a formar esos dos la laringe y van a darle esta estructura, ¿sí? Esta estructura a la entrada de la laringe, una forma de T más o menos. ¿Qué sucede? Este orificio se va a cerrar, ¿sí? O sea, el epitelio que está aquí adentro va a empezar a proliferar, proliferar, proliferar y lo va a cerrar. O sea, ese orificio que está ahí desaparece. ¿Ya? Desaparece durante un tiempo. Y luego, a ver, vamos a terminar de dibujar esto. No, esto no. Más o menos así. Cierra, se cierra, se cierra, se cierra. ¿Ya? Desaparece el orificio. Por completo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hasta aquí el epitelio del esófago, ¿sí?
y de lo que es ya la laringe, la tráquea, o sea, ya aparato respiratorio, o sea, el epitelio en ambos lados era igual, hasta aquí. Y ustedes saben que el epitelio respiratorio es altamente especializado, ¿verdad? Ya saben, tienen que cantarlo. Epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, con células caliciformes. Ya, para que ese epitelio aparezca, tiene que suceder esto, ¿sí? Tiene que cerrarse la luz de la laringe, o sea, de la entrada eh, a la yema respiratoria, ¿sí? Tiene que cerrarse y tiene que empezar este proceso que les mencioné, ese de acá, de vacuolización y recanalización. ¿Ya? ¿Para qué? Para que el epitelio se especialice. ¿Se entendió? O sea, en un inicio, el epitelio de ambos lados, tanto respiratorio como, dije, como del esófago, o sea, la parte del intestino anterior, eran igualitos. Ya, igualitos. Pero ya saben que el epitelio respiratorio es altamente especializado, ya lo saben ya. Y para que pueda aparecer ese epitelio altamente especializado, tiene que suceder esto, ¿sí? Una fase intermedia, ¿sí? En la que la luz de la laringe se cierra. ¿Por qué? Porque pues, empieza a proliferar, ¿no? El epitelio prolifera y lo cierra. Y después aparece la vacuolización. O sea que de esta luz que está obliterada, empiezan a salirle como que pequeños orificios. ¿Ya? Lo demás está así. Empiezan a aparecerle orificios. Esa es la vacuolización. ¿Ya? La aparición de esos pequeños orificios. ¿Ya? Más o menos así. Esa es vacuolización. Y recanalización es cuando ya, por último, vuelve la luz a ese canal, o sea, a la laringe. La laringe vuelve a tener luz. Y ya, pues, con un epitelio estratificado, pseudoestratificado, cilíndrico, con células caliciformes. Ya saben, ¿no? ¿Listo? Listo. No, algo acá. El tema del nervio laringio, nervio recurrente laringio, no sé si lo ven. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Eh, les dije que... ¿Dónde están? Ya. Estos dos arcos, ¿no? El cuarto y el sexto, ¿ya? A cada arco le corresponde un nervio y una arteria, ¿sí? Un nervio y una arteria. Y algunos también les corresponde un cartílago, que al final pues va a producir estructuras ya más adelante, ¿no? Ya vieron cartílago tiroides, cartílago cricoides, ahí, etcétera, ¿ya? Eh, lo importante aquí es que el nervio que va a pasar, que va a inervar a estos dos arcos es el nervio vago, ¿ya? Como dice, como tu amigo, es el vago, sin ofender. Eh, pero, ¿qué sucede? No es que el nervio vago directamente vaya, pues, a inervar, ¿no? Todo esto, sino que va a mandar dos ramitas, el nervio laringio superior y el nervio recurrente laringio, ¿ya? El nervio laringio superior va a inervar todos los derivados de el arco superior y el nervio laringio inferior, perdón, el nervio recurrente laringio, o laringio inferior también se le conoce, ¿ya? A los derivados del arco número 6, ¿no? Del sexto arco. Y ya, eso es básicamente lo que quería mencionar acá, ¿no? ¿Quién les dije que inerva los dos? Nervio vago, tenemos el nervio laringio superior y el recurrente laringio. ¿Quieren verlos? Aquí están. El laringio superior, miren, este es el cartílago tiroides, este acá. ¿Ya? Ahí se laringe, todo esto es el cartílago tiroides, Este nervio que ven desde aquí arribita, o mejor dicho, esto de aquí que ven que baja, 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 sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, se va hasta, quién sabe, ¿ya? Es el nervio vago, ¿ya? Como dice, vaga por todo el cuerpo, o sea, ya vieron, se va por todo hasta abajo, se va. Este nervio de aquí es una ramita del nervio vago, ya que es el nervio laringio superior, ¿sí? Y ustedes ven que el nervio vago baja, 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 y aquí bota una ramita hacia arriba, sí, ese es el nervio recurrente laringio, ¿sí? No nos desviamos del tema porque esto es más de anatomía, ya. Seguimos. Entonces, ¿qué sucede? Ya vimos el tema de recanalización, todo eso, ya. Seguimos, yemas pulmonares, ¿ya? Aquí están. Tenemos aquí las yemas pulmonares, aquí de un lado al otro.
Y tienen que saber, uno, las yemas pulmonares se van a dividir en 3 y en 2, ¿ya? ¿En 3 hacia dónde? Hacia el lado derecho se dividen en 3, hacia el lado izquierdo se dividen en 2. ¿Por qué? Porque del lado derecho tenemos 3 lóbulos, ¿sí? 3 lóbulos pulmonares. Y del lado izquierdo solo hay 2, ¿ya? Eso, pues, también es anatomía. O sea, lo van a ver más adelante, sí, pero pues ahorita tienen que también revisarlo en embriología, ¿sí? Porque las yemas pulmonares, ya saben, se dividen en 3 del lado derecho y se dividen en 2 en el lado izquierdo, ¿sí? Y eso va a dar origen a cada uno de los lóbulos, ¿no? En este caso, el derecho dio origen al superior, al medio y al inferior, y en el lado izquierdo dio origen al superior y al inferior, ¿sí? El crecimiento de estas yemas va a ser como crecimiento caudo lateral, o sea, el crecimiento va a ser hacia abajo y hacia los costados, ¿sí? Y esto de los canales pericardio-peritoneales son estos. Son estos espacios, ¿sí? Estos son los pulmones. Y los canales cardioperitoneales son estos espacios, ¿sí? Va que al inicio eran como que espacios bien chiquititos, pero conforme van creciendo los pulmones, estos espacios también van creciendo más, ¿ya? Miren aquí, esto era mesodermo de la placa lateral, pero este es el somático, porque está pegado a la pared. Y este de aquí es el esplácnico, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Esplácnico y somático. Al final, entre estos dos se van a formar las pleuras. Tenemos dos pleuras, y eso también es pregunta. La pleura parietal, que es esta, está pegada a la pared, ¿sí? ¿Va a originarse de dónde? Del mesodermo somático. Y la pleura visceral se va a originar ¿de qué? De esta que está bien pegada a la víscera, al pulmón, pues, ¿no? Que va a ser mesodermo esplácnico, ¿sí? Entonces, pleura parietal, mesodermo somático, pleura visceral, mesodermo esplácnico. Y entre estas dos pleuras va a aparecer el famoso espacio pleural, ¿sí? Muy rápido, muy lento. Igual voy a mencionar los puntos más importantes para que puedan tener un panorama un poquito más amplio, ¿ya? Ahorita estamos revisando todo detalle a detalle, les dije. Esta clase es bonita, pero un poco recargada. No sé si serán iguales a las diapositivas actuales. Eso sí, no sé. Igual, todo lo que les estoy mencionando es también del Lachman. ¿Ah? Creo que esta diapositiva se parece más al Lachman que en sí a las diapositivas actuales. Y ya. En el caso de los bronquiolos, ¿qué sucede? Tenemos aquí, ¿no? Tenemos los bronquiolos terminales, luego están los bronquiolos respiratorios. ¿Cuál es la diferencia de un bronquiolo terminal y un bronquiolo respiratorio? Que el terminal, ¿sí? No tiene alvéolos, ¿sí? Los bronquiolos terminales no tienen alvéolos. Los respiratorios, ahí sí tienen alvéolos en las paredes, ¿sí? O sea que en los bronquiolos terminales no puede haber intercambio de gases, ¿sí? No puede cambiarse oxígeno por CO2. Mientras que en los bronquiolos respiratorios sí se podría. ¿Por qué? Porque aquí ya hay alvéolos, ¿sí? Los alvéolos son esas estructuras donde ocurre, eso es en forma de bolsitas redonditas, donde va a ocurrir el intercambio de gases, ¿sí? Chicos, quiero revisar algo. Ya, nada más. Listo. Entonces, la división más o menos se va a dar hasta el séptimo mes. Vamos a ver ¿cómo se llama esto? Ah, se va a empezar a dividir, ¿sí? Primero las yemas pulmonares se dividen en tres, les dije, ¿no? En tres derecha, dos izquierda, y luego se van a dividir ¿de qué forma? Dicotómica, ¿ya? Eso escribanlo, dicotómica. Creo que también lo dice por aquí, acá está. Eso me faltó, correcto. Abajito, aquí dice, ¿no? Se dividen de forma dicotómica. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que se van a dividir en dos. O sea, cada yemita se tiene dos ramitas. Cada una de esas dos ramitas salen otras dos ramitas. Y de esas otras dos ramitas salen dos ramitas, o sea, de cada una, ¿no? Y así, eso quiere decir dicotómico. O sea, de estas dos van a salir dos de cada una. De cada una de esas dos también van a salir dos de cada una, y así. ¿Ya? Eso sucede 17 veces hasta llegar a los bronquiolos terminales. ¿Ya?
A la 17ª división, ahí llegamos a los bronquiolos terminales. De ahí en adelante ya son bronquiolos respiratorios, ¿sí? Y más adelante vamos a ver ya que se van a ir formando ya los sacos alveolares y mucho más adelante ya el tema de los alvéolos, ¿sí? Voy a pasarme aquí un ratito. Tenemos estos periodos, ¿sí? Y quiero que se tomen su tiempo. Así, a grandes rasgos, el periodo pseudoglandular, tenemos el periodo canalicular, periodo de sacos terminales y periodo alveolar, ¿sí? ¿Qué sucede? En las vías respiratorias tenemos bronquios terminales, después continuamos con, o sea, después, seguido de los bronquios terminales, tenemos los bronquios respiratorios, ¿sí? O sea, tenemos bronquios primarios, bronquios secundarios, bronquios terciarios, ¿sí? Pero, o sea, ya al final tenemos, al final de todos esos, tenemos los bronquios terminales, los bronquios respiratorios, para no llenarnos de información ahorita. Ya les dije, los bronquios respiratorios son los que tienen sus alvéolos, ¿no? Ahí en las paredes, o sea, estos saquitos donde se va a producir el intercambio de gases. Luego tenemos los sacos alveolares, que son como que saquitos llenos de alvéolos. O sea, esto que nosotros encontramos en la pared, tenemos un montón aquí. ¿Ya? Ahí tenemos un montón. Ahí lo llenamos, ahí lo llenamos. ¿Sí? Listo. Y es ahí donde se da el máximo intercambio gaseoso, o sea, el máximo intercambio de gases. ¿Ya? ¿Qué tenemos? En periodo pseudoglandular, hay la ramificación, ¿sí? Ha continuado, ¿no? ¿De qué? Hasta llegar a los bronquiolos terminales. O sea, en periodo pseudoglandular nosotros llegamos hasta aquí, hasta los bronquiolos terminales. ¿Sí? Dice, no existe, ojo, dice, no existe bronquiolos ni alvéolos respiratorios. ¿Ya? Perdón, o sea, en este periodo todavía no existe, ¿no? Esto acá no existe y mucho menos esto. ¿Ya? Periodo pseudoglandular. ¿Qué sucede en periodo canalicular? Aquí sí, ya inicia la formación de bronquiolos terminales, bueno, se dividen y empiezan a formar los bronquiolos respiratorios. ¿Ya? Tenemos los bronquiolos terminales se dividen y empiezan a formar los bronquiolos respiratorios. ¿Ya? En periodo de sacos terminales, ahí se empieza a formar, ya saben, estos acá. Los sacos alveolares. ¿Ya? Los sacos alveolares. Y por último, en el periodo alveolar, ya saben, ¿no? Se empieza a formar los alvéolos. Me van a decir, pero David, ¿no es lo mismo los sacos alveolares que los alvéolos? No. ¿Por qué? Porque al inicio lo que sucede es esto. Ahí tenemos un saco y tenemos aquí de repente un tabique por acá, un tabique por acá y un tabique más por acá. Y tenemos un saco maduro aquí. ¿Qué tenemos aquí? Tabique, 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 lleno de tabiques. ¿Por qué es importante esos tabiques? Porque en esos tabiques va a haber vasos sanguíneos, ¿ya? Y a mayor vasos sanguíneos y mayor superficie, o sea, más tabiques hay más superficie. ¿Más superficie para qué? Más superficie para intercambio gaseoso. O sea, en el periodo de sacos terminales se forman los sacos, pero en el periodo ya alveolar lo que se prioriza es la formación de los tabiques. ¿Sí? Listo. Vemos. Importancia. Antes del nacimiento no existen alvéolos maduros. O sea, antes del nacimiento todavía estos alvéolos se van a ver así, como los que no tienen muchos tabiques. Como estos de aquí arribita. ¿Ya? Como los que no tienen muchos tabiques. O sea, incluso después del nacimiento los alvéolos van a seguir madurando hasta verse algo así. ¿Sí? Por eso, si es que ustedes revisan aquí el cuadrito, dice periodo alveolar de los 8 meses, sí, desde los 8 meses hasta la niñez, ¿sí? Ojo, 8 meses de vida, ¿ya? 8 meses de vida. ¿Por qué? Porque el periodo de sacos terminales inicia todavía en la semana 26 y termina ya, no, en los 8 meses de, perdón, de vida intrauterina, ¿ya?
hasta la niñez, aquí abajito. O sea, hasta más o menos los 5 años va a durar el periodo alveolar, ¿sí? Pero antes de eso, el periodo de sacos terminales es desde la semana 26 hasta justo el nacimiento, ¿sí? O sea, los sacos terminales se van a ir formando hasta el nacimiento y del nacimiento en adelante ya se van formando los tabiques y se van madurando los alvéolos, ¿sí? Por eso aquí lo primerito dice, antes del nacimiento no existen alvéolos maduros, ¿ya? Recuerden que con la aparición de los neumocitos tipo 2 inicia la formación del surfactante, importante, ya vamos a ver eso. Y los pulmones están llenos de líquido. Ah, ya, eso sí es cierto. Eh, Durante el nacimiento, los pulmones están llenos de líquido, ¿sí? Y ese líquido vendría a ser el surfactante más las proteínas. ¿Para qué es importante el surfactante? De repente lo han visto en física. Es... Ay, lo siento, esta imagen ya está terrible ya. ¿Qué sucede? Si es que nosotros dejáramos esos alvéolos sin surfactante, esos alvéolos colapsarían. O sea, de lo que están así como que redonditos, se aplastan. ¿Ya? Y al aplastarse, pues obviamente no puede haber intercambio de gases. Y el bebito estaría como que sin poder respirar. ¿Sí? Y el surfactante lo que hace es aliviar la tensión que hay, ¿sí? Y permite que los alvéolos no colapsen y se mantengan todavía infladitos. ¿Sí? La importancia del surfactante. ¿Ya? Y es por eso que se tiene que empezar a producir antes del nacimiento, ¿ya? Ya ves, aumenta, en la producción de surfactante justo aumenta 2 semanas antes del nacimiento y una parte de esta se va a encontrar en el líquido amniótico. O sea, una parte del surfactante que se produce en los pulmones va a salir por la boca y va a quedar en el líquido amniótico, ¿sí? En donde está, pues, ahí inmerso el bebecito. ¿Para qué es importante el surfactante? ¿Qué sucede? Los neumocitos tipo 2 producen el surfactante. ¿Dónde está? Un ratito. Estos planitos de aquí son neumocitos tipo 1. Estos de acá son los neumocitos tipo 2. Estos van a producir el surfactante. ¿Sí? Ese surfactante se va a quedar en los pulmones, va a salir por la boca, va a llegar al líquido amniótico y en el líquido amniótico hay macrófagos. O sea, ya saben, ¿no? Glóbulos blancos que se encargan de comer bacterias. ¿Ya? Y estos macrófagos lo que hacen es liberar, o sea, estimulados por el surfactante, empiezan a liberar sustancias, ya conocidas como citoquinas, bueno, interleucinas, ¿ya? Esto es un poco ya más de, no sé si el doctor les habrá explicado, pero la cosa es que estos macrófagos van a estimular, ¿cómo les digo? De alguna forma estimulan la el nacimiento. O sea, cuando ya hay surfactante en el líquido amniótico, quiere decir que el bebé ya puede respirar, ¿no? Y les dije, el surfactante es importante ¿para qué? Para que los alvéolos no colapsen, ¿sí? Y el que haya surfactante en el líquido amniótico es una señal para los macrófagos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué hacen estos macrófagos? Macrófagos, como dije, producen sustancias que van a tener efectos, ¿dónde? En la placenta, ¿sí? Producen tromboxanos, y ese tromboxano, ¿qué hace? Que en la placenta, las arterias que irrigan la placenta hagan esto, se cierren, ¿sí? Y al cerrarse, ¿qué pasa con la placenta? Se desprende. Bueno, no es que se desprenda, sino que pues ya empieza a ver, ¿cómo se llama? Es una señal para que ya se rompa fuente y pues inicie la labor de parto, ¿sí? Inician las contracciones. No, no se desprende, perdón. Es para que inicie la labor de parto, ¿ya? O sea, la importancia del surfactante, ya saben, ¿no? Cuando aumenta en el líquido amniótico, es una señal para los macrófagos. ¿Y los macrófagos qué hacen? Los macrófagos producen la interleucina, ¿ya? Esta interleucina va hacia la placenta, produce tromboxanos, tromboxanos, y esos tromboxanos van actúan en la placenta para iniciar labor de parto. ¿Sí? Eso es explicado así a grandes rasgos para no marearlos, ¿ya, chicos? Y ahora sí, terminado esta parte, creo que me fui, la hice muy larga para aparato respiratorio. Eh, Principales patologías congénitas
respiratorios. La principal, la más conocida, chicos, y es que no les preguntan, la verdad no entiendo por qué no les hacen preguntas sobre esto. La fístula traqueosofágica distal, ¿ya? Ahí tienen eso. Fístula traqueosofágica distal, ¿sí? Si le preguntan, ¿cuál es la patología congénita asociada a tráquea y esófago más común? La fístula tráqueo-esofágica distal, ¿ya? ¿Qué es una fístula? Es una comunicación anormal entre dos estructuras que no deberían estar comunicadas, ¿ya? Comunicación anormal. Listo. Cierra, ¿ya? Luego, ¿qué tenemos? B, es esto, una atresia, ¿ya? Tenemos fístulas, que es una comunicación anormal, esta de aquí, ya saben. Esta es la comunicación anormal. La atresia es una pérdida de comunicación, ¿sí? Como vieron ahí, o sea, se perdió la continuidad. Y hay otra que no está acá, pero se los explico, que es la estenosis. ¿Qué sucedió ahí? Justo aquí. ¿Qué ha sucedido? Chicos, sí, ya. ¿Qué ha sucedido ahí? ¿Alguna idea? ¿Pueden describir lo que ven? ¿Está más delgada? Exacto, ¿no? La luz, que es ese hueco que está dentro de ese conducto, del conducto, ¿sí? Cuando le hablen de luz, es el espacio del conducto, ¿ya? En este caso, la luz se ha perdido un poco, no se ha perdido por completo, se ha perdido, se ha estrechado, ¿no? Ha disminuido la luz. O sea, de todo esto, la luz se ha achicado, ¿sí? Queda. Entonces, como les digo, de las patologías que involucran la tráquea y el esófago, la más común es esta, ¿ya? La fístula traqueoesofágica distal. Se los digo porque recuerdo cuando yo estaba estudiando, lo vi 2 veces en un banco y justo también vino en mi examen, ¿ya? Esta de acá. La más común, ya saben, en casi un 96 por ahí por ciento de las veces. ¿Dónde está? Más frecuente en 90% de los casos, ¿ya? Ahí está, justo. 90% de los casos es una fístula traqueoesofágica distal. Ah, me faltó. Perdón. Esto es más largo. El nombre es más largo. Es una atresia, ¿sí? Si se dan cuenta, se pierde la comunicación entre esófago, ¿sí? Esófago en la parte de arriba y la parte de abajo. Y adicional a esto, hay una fístula, ¿ya? O sea, es una atresia esofágica con fístula traqueoesofágica distal, ¿ya? Ese es el nombre completo de la patología. Atresia esofágica con fístula traqueoesofágica distal. Esto sí es una atresia esofágica pura. Esto es una fístula nada más, una fístula traqueoesofágica. Esto es una atresia, hay pérdida de la continuidad. Es una atresia esofágica con fístula traqueoesofágica proximal, ¿sí? Y esto es una atresia, porque no hay comunicación entre esófago proximal y distal, ¿sí? Atresia esofágica con doble fístula, ¿sí? Tiene doble fístula. Así se conoce. Atresia esofágica de doble fístula. O atresia esofágica con fístula traqueoesofágica proximal y distal, ¿sí? Pero ya saben, la más común es esta. ¿Ya? Esta. No sé cuántas veces lo voy a poner ahí. Igual lo voy a repetir la próxima semana, que es la más común. ¿Ya? Ya saben. Atresia esofágica con fístula traqueoesofágica distal, en un 90% de los casos. ¿Ya? ¿Cómo se puede sospechar de que un bebito tiene esto? Porque está tomando leche, pero aquí se queda toda la leche, ¿no? En la parte de arribita, porque es... O sea, no hay continuidad.
¿Ya? Se queda ahí y el lobito, ya, bota. ¿Ya? O también se puede ahogar con la leche. ¿Dónde sí es más común que el bebito se ahogue con la leche? Aquí. ¿Por qué? Porque el lobito toma y directo se va directo a los pulmones, ¿sí? Bueno, aquí se puede ir directo y un poquito se puede ir para abajo, ¿no? Pero aquí sí es mucho más grave porque la leche se va directo hacia los pulmones. Aquí también, directo a los pulmones, ¿sí? Por suerte es menos frecuente. O sea, esta de acá es, ya saben, la más frecuente, ya saben cuál es, ¿no? La atresia esofágica con fístula traqueoesofágica distal. Y la última es esta, la hipoplasia pulmonar congénita. ¿Qué es hipoplasia? Cuando un órgano se desarrolla muy poco, ¿sí? Se desarrolla poco y pues no crece lo suficiente, o sea, se queda chiquitito. Ya, en este caso tenemos una hipoplasia pulmonar, o sea, el pulmón no creció lo suficiente y se quedó chiquito. ¿Por qué? ¿A qué está asociada la hipoplasia pulmonar congénita? Por lo general, ¿sí? A una hernia diafragmática. ¿Cuál es la hernia diafragmática? Es esta. Miren, estos son pulmones normales. Pero la hernia, que es esta de acá, ¿sí? Es una patología en la cual estructuras pasan de un compartimiento hacia otro, ¿ya? Salen de su compartimiento normal, ¿ya? Puede ser hacia el exterior o puede ser, como en este caso, hacia de abdomen hacia el tórax, ¿sí? O sea, aquí estaría el diafragma normalmente, ¿sí? Pero la hernia diafragmática ha permitido que las estructuras pasen, ¿no? Del abdomen hacia el tórax y compriman este pulmoncito, ¿sí? Pulmón pequeño, ya saben, hipoplasia pulmonar. La principal causa de hipoplasia pulmonar congénita, ya saben, ¿sí? Bueno, está asociado a una hernia diafragmática, ¿ya? Ahora sí, chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Duda? ¿Pregunta? Antes de que pasemos a... ya, continuemos entonces, ¿sí? Ahora hablemos de aparato cardiovascular. Igual ya saben, me pueden escribir ahí al WhatsApp cualquier pregunta, cualquier duda que tengan. Digan, David, no entendí esto. David, ¿puedes explicar esto? David, ¿saben? Los que me han preguntado saben que demoro. A veces respondo rápido, a veces respondo 2, 3 días después. Disculpen, pero normal, me vuelven a escribir y ahí les respondo, ¿saben? Incluso les dibujo y todo eso. Los que han preguntado saben que incluso yo tomo mi tiempo para hacerles dibujos y todo. ¿Ya? Tengo que explicar un poco de la anatomía, chicos. El tema del corazón, solo cosas sencillas, ¿sí? Se divide en 4 cámaras, ¿verdad? Tenemos aquí aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Son 4 cámaras en las que se van a dividir el corazón, ¿sí? Hacia arriba, ¿qué tenemos? Esa es la aurícula derecha, ¿verdad? A la aurícula derecha quiero que recuerden que le va a llegar una aquí, dos y un tercero que no vemos que está por aquí. Justo por la flechita no lo podemos ver. Ya. Esta es la vena cava superior, esta es la vena cava inferior. Y aquí, chiquitito, estaría el seno venoso. ¿Sí? Ese faltaría, el seno venoso. Luego, o sea, la sangre viene por aquí, llega, entra por estos 3 agujeros y llega a la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho sale hacia los pulmones. Aquí no está la arteria pulmonar. Bueno, sale hacia los pulmones, va a los pulmones y regresa. ¿Cómo regresa? A través de 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Ahí está, 1, 2, 3, 4 orificios. Perdón, son las venas pulmonares. ¿Sí? Las 4 venas pulmonares. Luego, ¿qué es esto? Aurícula izquierda. Ahí está el nombre. Aurícula izquierda. Entonces, la sangre llega aquí, pasa por la válvula mitral, que es esta, o bicúspide, como quieran llamarla, y pasa al ventrículo izquierdo. ¿Sí? Y del ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo se contrae y pasa toda la circulación. Perdón. Ya. Pasa toda la circulación. ¿Ya? A una pregunta ahí, porque necesito que
entiendan bien eso para que podamos, podamos continuar, ¿sí? Ya saben, aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Ya saben, ¿no? Inicia todo en la aurícula derecha, ¿no? Llega vena cava superior, vena cava inferior, y acá uno más que faltaría, que es el seno venoso coronario, ¿no? Los tres van a llevar sangre a la aurícula derecha, de aurícula derecha pasa a ventrículo derecho, de ahí pasa a los pulmones, ¿sí? Hacia los pulmones, a través de la arteria pulmonar. Luego, uno, dos, tres, cuatro, ¿qué? Venas pulmonares van a llegar hacia la aurícula izquierda. Y de aurícula izquierda, pues, pasa a ventrículo izquierdo, ¿sí? Y de ventrículo izquierdo pasa hacia toda la aorta y al cuerpo, ¿sí? Listo. Eh, Cositas que ya por histología saben, que la pared del corazón, ¿sí? Va a tener una, dos y tres capas, ¿no? El endocardio, el miocardio y algunos le llaman epicardio a esto, ¿sí? Histológicamente, seguro ustedes lo han llamado epicardio, ¿sí? Pero es parte de toda una estructura más grande, ¿ya? O sea, el epicardio sería este nada más, ¿ya? Que está envolviendo el corazón. Es parte en sí del corazón, ¿ya? Pero el pericardio es todo esto, en conjunto, ¿sí? Saben que el pericardio se divide en un pericardio seroso y un fibroso, ¿sí? Lo importante es endocardio, miocardio, epicardio, ¿sí? Listo. Ahora sí. Esta parte es del 1, 2, 3. Sí. Esta parte ya me pasó con el ciclo pasado cuando expliqué y se perdieron. Mejor, es que es otra terminología. Voy a primero explicar esta y a ver si nos queda tiempo. Explico el anterior, ¿sí? Pero con eso es suficiente porque esto es del Lagman, ¿ya chicos? Lo anterior era, es lo mismo, solo que es del Moore. Ya, me faltó solo estas diapositivas, quitarle todo esto. Sí, porque las demás ya están ya. Ya chicos, disculpen. Ahora sí, hablemos de la formación del corazón. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Teníamos aquí, ¿sí? El embrión, ¿sí? Recuerden, tenemos un embrión trilaminar, ¿no? Y más o menos este de aquí ya es la formación de lo que es el tubo neural. Incluso que dice, ¿no? Placa neural. O sea, aquí se va a empezar a formar el cerebro. O sea, perdón, el tubo neural. Cerebro todavía no. ¿Ya? Y miren, en la parte superior, en forma de herradura, tenemos que ya se está formando lo que es el campo cardiogénico primario. ¿Sí? O sea, células ya especializadas para la formación del corazón se van a ir posicionando en este lugar, ¿sí? Encima de lo que es, ¿sí? La placa neural, encima de lo que va a ser el tubo neural más adelante, se va a ir ya formando el campo cardiogénico primario. O sea, si el tubo neural me va a formar a mí arriba el cerebro, quiere decir que pues, el campo cardiogénico primario se va a empezar a formar alrededor de la cabeza, ¿no? Es lo que da a entender esta imagen. Y pues sí, el campo cardiogénico primario va a iniciar su formación a nivel cefálico, o sea, así, en forma de herradura. Y dirán, ¿cómo es que pasa de aquí arriba acá abajo? ¿No? Miren, más o menos así. Aquí se está hundiendo ya lo que es la placa neural, se va para formar lo que es el tubo neural. Y alrededor, como les dije, en forma de herradura, eso es, si cortamos a este nivel, vamos a ver esto, ¿sí? Son los campos cardiogénicos primarios, ¿sí? Las células que van a permitir la formación de los campos cardiogénicos primarios van a ser los mioblastos, ¿ya? Mio, músculo, blasto, son células precursoras, ¿ya? E incluso algunos le dirían incluso miocardio, cardiomioblastos, creo que dirían. Pero con mioblastos está bien, ¿ya? O sea, mío significa más músculo, ¿ya? Pero cuando le mandan cardio ya especifican que es músculo cardíaco, ¿no?
Incluso las células musculares en general se llaman miocitos, y cuando hablan de células del corazón, miocardiocitos, ¿no? Ya, pero en este caso son solamente mioblastos, ¿ya? Entonces ya saben, el campo cardiogénico primario se va a iniciar, ¿dónde? A formar a nivel cefálico, ¿no? En forma de herradura por encima de lo que es la placa neural. Esto me va a dar origen ¿a qué? Tanto a la aurícula, ambas aurículas, aurícula derecha, aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo y una parte del ventrículo derecho, ¿sí? La otra parte, ¿quién me va a dar? El campo cardiogénico secundario, ¿sí? El campo cardiogénico secundario me va a dar origen ya al ventrículo derecho. Y ya también lo que es el tracto de salida del ventrículo derecho. Pero más que todo, solo el parte del ventrículo derecho, ¿ya? Es del campo cardiogénico secundario. Ahora sí, ya. Como les dije, el campo cardiogénico secundario va a ser formado también por un grupo de células también miocardio, perdón, cardioblastos, y estas van a empezar a producir el resto del corazón, ¿no? Como dije, de aquí es donde se va a originar el resto de lo que, o sea, lo que faltaría, ¿no? Del ventrículo derecho. Y eso es un término que vamos a verlo más adelante, ¿sí? Eso lo voy a dejar ahí, es la vasculogénesis. Agregué una diapositiva al final. No sé si ustedes también lo tienen, de repente no lo tienen porque lo agregué recién hoy día. Si lo tienen, chévere, y ahí lo van a poder ver, ¿no? La diferencia entre vasculogénesis y angiogénesis, ¿sí? Básicamente, de campo cardiogénico secundario, tienen que saber que me va a producir parte de lo que es el ventrículo derecho, ¿sí? Y miren, aquí arribita, ¿sí? Este es donde está formando aquí la placa neural. Y aquí arribita se va a empezar a formar lo que es un islote sanguíneo. O sea, como un islote sanguíneo. O sea, ahí hay mioblastos, ¿sí? También hay células que van a empezar a formar precursores de células sanguíneas. Y miren, y ahí se va formando ya una cavidad, ¿no? Al inicio estaba a nivel cefálico y encima de lo que es la placa neural. Y aquí ya vemos que se está desplazando hacia abajo, ¿no? Empieza a desplazarse, empieza a desplazarse. Pero ¿cómo es que se desplaza? O sea, lo que sucede aquí es que se cierra el tubo neural, o sea, termina de formarse el tubo neural y la parte de arriba empieza a crecer más. Crece tan rápido que el embrión empieza a encorvarse, ¿sí? Empieza a encorvarse, la cabeza empieza a ir más arriba y empieza a irse hacia adelante, ¿sí? En este caso, la porción cefálica, perdón, ¿sí? Está todavía chiquitita. Aquí, como ven, ya es más grande, ¿sí? ¿Y qué parte de todo el tubo neural es la que crece más y crece más rápido? Es la parte cefálica, ¿verdad? O sea, la parte de arriba. Miren, aquí está mucho más grande, como les dije, empieza a crecer hacia arriba y empieza a encorvarse. ¿Y qué hace? Este crecimiento del tubo neural hace que el campo cardiogénico primario, de lo que está cefálico, pase a ubicarse a nivel intratorácico, ¿sí? Y ahí termina. O sea, el crecimiento acelerado del tubo neural, ¿sí? Y el encorvamiento del embrión son las causas de que el tubo cardiogénico primario, en sí, el tubo cardíaco ya, en este caso, pase de cefálico a ubicarse en el tórax, ¿sí? Ya está. ¿Por qué lo llamo ya tubo cardíaco? Porque les dije, ¿no? Empiezan a aparecer también células sanguíneas. Empiezan a formarse un tubo como tal, formada por los mioblastos, que son las células precursoras que van a formar ya el corazón. ¿Y cuál es ese tubo? Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Ya vieron cómo es que se va a ubicar al final, pues, de lo que está cefálico a caudal. Eh, Eso es lo mismo que vimos anterior, solamente que explicado de otra forma, ¿sí? La forma de herradura sería esta. Así, 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 y hacia abajo, ¿sí?
Esos de aquí serían ya los tubos cardíacos. Se fusionan y forman un único tubo cardíaco. ¿Sí? Ese tubo cardíaco vamos a ver. Esto lo vamos a ver mejor en la siguiente imagen, porque está más clarito. Esto, por tema de tiempo, no lo voy a explicar. Es casi lo mismo. Ya. Cositas que tienen que saber del tubo cardíaco, ya saben, ¿no? Es este de aquí. Ya tiene una luz, como les dije, tiene un conducto, tiene un espacio por donde va a pasar la sangre. Dentro de eso ya hay células sanguíneas. Ay, se me olvidó. Ah, ya. El mesocardio dorsal es esto de acá. ¿Sí? Es un tejido que va a fijar a lo que es el tubo cardíaco, ¿sí? A la pared posterior. ¿Sí? Lo va a mantener fijo. ¿Ya? Ese es el mesocardio dorsal. Y quiero que vean acá. Ya tenemos un revestimiento externo, ¿no? Y tenemos un revestimiento interno. Y tenemos una pared intermedia. ¿Les recuerda algo? Al endocardio, al miocardio y al epicardio, que era parte del pericardio. ¿Sí? A eso. A ver, espérate, me faltó algo aquí. Ya, el tema de la asa cardíaca. El tubo cardíaco va a crecer. O sea, de lo que ya está formado, ¿no? A nivel tórax está como que si un tubito extendido, empieza a crecer más, o sea, de forma acelerada. ¿Sí? Tan acelerada que, creo que está aquí mejor. Ahí está. Un rato, ahorita regreso al anterior, ¿ya? Primero está así, como un tubito extendido. Luego empieza a crecer de forma acelerada y se encorva. ¿Sí? Se encorva. Y a eso ya se le conoce como asa cardíaca. ¿Ya? Entonces, tenemos cuatro partes. Tengo que registrar acá. Cuatro partes del tubo cardíaco. Tenemos el bulbo arterial, ¿sí? Que está en la parte de arriba. ¿Sí? Obviamente, si se llama bulbo arterial, va a dar origen a arterias. Aquí pónganlo, el bulbo arterial da origen a las grandes arterias, o sea, a la aorta, ¿sí? Perdón, al nacimiento de la aorta y también a la arteria pulmonar, ¿sí? La parte ventricular va a dar origen a los ventrículos, la auricular a las aurículas y el seno venoso, pues a las venas, ¿no? Vena cava superior, vena cava inferior y seno venoso coronario, ¿sí? Si se dan cuenta, algo curioso aquí es que las aurículas están debajo y los ventrículos están arriba. Si ponemos una imagen del corazón ya en un adulto, los ventrículos están abajo y las aurículas están arriba, ¿verdad? Ya, pues lo contrario sucede a nivel embrionario, ¿sí? Primero es bulbo arterial, luego ventrículo, aurícula y seno venoso, ¿sí? Les dije, el bulbo arterial me va a dar origen ¿a qué? Al nacimiento de la aorta y al de la arteria pulmonar, ¿sí? La parte ventricular a los dos ventrículos, a la auricular a las dos aurículas y el seno venoso, ambas cavas, cava superior, cava inferior, y también al seno venoso coronario, ¿sí? ¿Hasta ahí, chicos, alguna pregunta? Listo. Entonces, les dije, el tubo cardíaco empieza a crecer, ¿no? Rápidamente. Tan rápido que se encorva, o sea, se encorva así, miren, la parte ventricular empieza a ir hacia abajo y la parte auricular empieza a ir hacia atrás y hacia arriba, ¿sí? Eso es casi es una vista posterior. Si ven, se va posicionando hacia arriba. Y la parte ventricular termina posicionándose abajo, ¿sí? Miren, seguíamos, ¿no? Bulbo arterial, ¿sí? Todo esto hasta aquí. Esta parte de aquí adelante era ¿qué? La porción ventricular. Esta es auricular y más abajo
seno venoso. Lo mismo aquí, o sea, esta es una vista anterior, ¿ya? ¿Qué pasa en la vista anterior? Tenemos aquí, de este lado, tronco arterial, ¿ya? O era lo mismo que el bulbo arterial. Aquí adelante, ventrículo, atrás, esos dos ya son aurículas, ¿no? O sea, esa de acá ha crecido también para este lado. Y ha formado una más aquí y una más acá. O sea, al final es todo continuo, ¿sí? Es continuo, todo. O sea, si es que yo le hago este corte, vamos a ver que es como, y sigue siendo un tubo, ¿no? Un tubo pero plegado. A eso se le conoce como el asa cardíaca. Listo. Ahora sí, vamos a la formación de cada una de las estructuras, ¿sí? Pero el seno venoso. ¿Cuál es el seno venoso? Este de acá. Visto de una vista posterior, tenemos esta vena de aquí, ¿sí? Este es el seno venoso coronario, ¿sí? Les dije que a la aurícula, la aurícula derecha, le llegaban tres, ¿no? La cava superior, la cava inferior y el seno venoso coronario, ¿sí? Voy a tratar de explicarlo lo más sencillo que se pueda para que puedan entender y poder avanzar un poquito rápido, ¿sí? Tenemos las astas, ¿no? Del seno venoso. Ese de aquí. Tenemos la porción auricular y aquí abajo el seno venoso. Quiero que, si se dan cuenta, esta sería la parte auricular y aquí el seno venoso, ¿no? Está abajo. Y es lo mismo que vemos acá, ¿ya? Solamente que lo han dividido en uno izquierdo y en uno derecho, ¿ya? Este vendría a ser el lado derecho porque está visto desde una cara posterior. Tenemos la vena vitelina, la vena umbilical y este de acá es la vena cardíaca común, ¿sí? Del lado derecho. De este lado también tenemos vena vitelina, vena umbilical y vena cardíaca común, ¿sí? Lo importante es que ¿ven la diferencia de aquí a aquí? Ya no tenemos ni umbilical ni vitelina de este lado y tampoco tenemos la vena... no, estas dos, sí, se van a desarrollar para formar una sola, ¿ya? Las que desaparecen son estas, umbilical derecha, umbilical izquierda, vitelina izquierda, y también, ¿cómo se llama esta? Eh, la umbilical derecha, ¿ya? O sea, esa acá en centro también va a degenerar. Degeneran ambas umbilicales y la vitelina izquierda, ¿ya? Es un poco confuso por eso. Entonces, en resumen, degeneran ambas umbilicales y la vitelina izquierda. Me quedan todas las demás. Perdón. Este arquito de aquí va a abrazar al corazón, ¿sí? Lo abraza. O sea, se queda ahí nomás en el corazón. ¿Para formar qué? El seno venoso coronario. Este de aquí. ¿Sí? Si se dan cuenta, está yendo y abraza al corazón. Es lo mismo que hace acá. Si esta es la aurícula, ahí lo está abrazando, ¿no? Hacia adelante. ¿Y qué pasa con el lado derecho? Ah, el lado derecho, miren, el lado derecho se desarrolla mucho más que el lado izquierdo. El lado izquierdo solo se va a quedar a abrazar al corazoncito, nada más, o sea, solamente para el corazón. Pero ¿qué pasa con el lado derecho? El lado derecho, ¿sí? Miren, esto que era la vena vitelina derecha, empieza a aumentar de tamaño, ¿sí? Se desarrolla más y más y más. Y la vena cardíaca común, ¿sí? También se va a desarrollar. ¿Para qué? Para dar origen a este gran conducto de acá, ¿sí? Si se dan cuenta, este enorme conducto se va a ir fusionando. ¿Ven estos puntitos de acá? Este óvalo punteado. Es la fusión, ¿sí? Es la comunicación chiquitita que hay entre aurículas, ¿sí? Y el seno venoso. ¿Se entiende? Es la pequeña comunicación que sigue habiendo entre aurícula y seno venoso. ¿Qué sucede? Se van a seguir fusionando más y más y más. Miren,
aurícula adelante y el seno venoso atrás. Les dije, el derecho va a abrazar al corazón, o sea, abraza la aurícula, y perdón, el izquierdo abraza el corazón, y el derecho, ¿qué hace? El asta derecha, perdón, se desarrolla más y más, ¿no? Esto es lo que termina sucediendo. Tenemos aquí las aurículas. Dije, el izquierdo abraza al corazón y el derecho se termina de desarrollar, ¿no? ¿Cómo lo vamos a ver en un corazón ya desarrollado? Así. El izquierdo abraza al corazón, ¿sí? El seno venoso coronario. ¿Y qué pasó con el derecho? Ha crecido, ¿no? Ha crecido y ha fusionado su pared con la aurícula. Y ha formado hacia arriba la vena cava superior y la vena cava inferior. ¿Sí? O sea, de los senos venosos, ¿sí? Del seno venoso yo lo divido, ¿no? En la parte azul que es izquierda y en la parte celeste que es derecha, ¿sí? ¿Qué sucede? Cada una de esas partes es un asta, el asta derecha, perdón, el asta derecha y el asta izquierda, ¿sí? A ver si, de nuevo en la pantalla, ¿dónde está? Ya. ¿Quiénes van a obliterar? Ambas venas umbilicales y la vitelina izquierda, ¿no? Me quedan todas las demás. Del lado izquierdo, ya saben que abraza el corazón, y del lado derecho se desarrolla, ¿no? Y crece mucho más. ¿Quién va a crecer? La vena vitelina derecha y lo que queda de la vena cardíaca común, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Quién va a crecer más? El asta derecha. Y el asta izquierda se queda chiquitita abrazando el corazón, ¿sí? Y ya les dije, esta parte que está punteada aquí, todavía sigue siendo la comunicación que queda entre aurícula y el seno venoso. Luego, ¿qué es lo que sucede? Esta viene a ser las aurículas. Este de aquí, ¿qué es? El asta izquierda, ¿no? El asta izquierda que queda abrazando al corazón, o sea, abrazando a las aurículas, ¿sí? Y esta es el asta derecha, que ya está fusionando ya su pared con la aurícula derecha, ¿no? Y para arriba tendremos la cava superior y hacia abajo la cava inferior. Y eso es lo que vemos en un corazón ya, pues, adulto, ¿no? Tenemos el seno venoso que está abrazando el corazón, ¿sí? Este es el seno venoso, este es el asta derecha, que ya fusionó su pared con la aurícula, ¿sí? Por eso todo lo vemos celeste. Esta es la aurícula izquierda, pero la aurícula derecha no la vemos porque está fusionada, ¿no? Por eso todo eso está pintado de azul, por eso. Y el asta derecha hacia arriba me forma la cava superior y hacia abajo, ya saben, ¿no? La cava inferior. Listo. Vale. Sí, esta parte no. Es lo mismo que acá, ¿ya? Por formación de tabique es formación de tabique. Ya, voy a pasar acá. Diferente. Bueno, solamente para recalcar en esta imagen, ¿sí? Recuerdan, esta era la pequeña comunicación que quedaba, ¿no? Todavía entre el asta derecha y la aurícula derecha, ¿no? Y aquí es donde ya fusionaron sus paredes, los dos. Hacia arriba tenemos el orificio de la vena cava superior y hacia abajo el orificio de la vena cava inferior. Y quedaba uno que daba la vuelta, ¿no? A todo el corazón. Era chiquitito, ¿sí? El orificio para el seno venoso coronario. ¿Sí? Chiquitito nomás. Listo. Esto de septum primum y septum secundum lo vamos a ver acá. ¿Sí? Ahorita, en la formación de tabiques vamos a ver que se deben a dos cosas. Uno, a la formación de estas crestas que van a crecer en las paredes, o sea, estas. Uno, ¿sí? Van a formarse crestas en las paredes. Y esas crestas van a terminar formando los tabiques. Y dos, por la expansión y crecimiento de las cavidades, ¿sí? O sea, de la cavidad auricular, de la cavidad ventricular. Como estas cavidades siguen creciendo, ¿sí? Van a favorecer incluso más la formación de los tabiques. Ya saben. Primer tabique, el tabique interauricular, ¿ya? Ya saben, a la cuarta semana.
Eso sí, tienen que acordarse el orden, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Tenemos primero una cavidad auricular común, ¿verdad? De esa cavidad auricular, de arriba hacia abajo, empieza a crecer un tabique, ¿sí? Conocido como septum primum, ¿ya? Ese es el septum primum, o sea, el tabique que va a dividir ambas aurículas, ¿sí? Eh, en primer lugar, va a ser el septum primum, ¿sí? Va a crecer de arriba hacia abajo, ¿no? De arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante. Eso, bueno, es un poco más del libro, pero... no, eso no, no, pero no he visto que pregunten a la dirección del crecimiento del tabique. Pero lo pueden tener en cuenta, ¿no? Crece de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante. Aquí un corte tipo coronal para que vean, ¿no? Aquí está creciendo el septum primo. Aquí, cuando el septum primo todavía no termina de crecer, no termina de cerrarse, ¿sí? Aparecen primero un agujero, ¿no? O sea, el septum primo debería cerrarse, pero no se cierra, ¿ya? Va apareciendo aquí un pequeño agujero, que es el foramen primum. Y ni siquiera terminó de formarse, ya de cerrarse el septum primum, o sea, tenemos aquí el foramen primum, y empiezan a aparecerle perforaciones, ¿sí? Pequeñas perforaciones empiezan a aparecerle. Esas perforaciones me van a dar origen al foramen secundum, o también conocido como se me fue el nombre. Aquí está. Ostium, ¿ya? Al foramen también se le puede llamar ostium, ¿ya? Tenemos ostium primum y ostium secundum. El ostium primum se va a formar, ¿sí? Cuando el tabique... ah, perdón, es un poco... Cuando el septum primum todavía no se termina de formar, ¿ya? Y el ostium secundum se va a formar cuando el septum primum se perfore, ¿ya? O sea, estas son pequeñas perforaciones que le van a aparecer, ¿sí? Al septum primum. Y me van a dar origen al ostium secundum. ¿Ya? Y luego empieza a formarse otro tabique. O sea, el primer tabique termina de cerrarse, ¿sí? Se termina de cerrar y desaparece ¿quién? El ostium primum, ¿no? Porque ya terminó de cerrarse. ¿Quién queda? Queda el septum primum, que es este de aquí, que es un color morado oscurito, y el agujero, ¿no? El segundo agujero que apareció, que sería el ostium secundum. O sea, queda el septum primum y el ostium secundum. Después de eso, ¿quién aparece? Recién aparece el septum secundum, o sea, el segundo septo. ¿Ya? Aparece, tapa lo que es el foramen o ostium secundum, ¿sí? Pero no lo termina de cerrar. O sea, como no lo termina de cerrar, va a haber una comunicación entre aurícula derecha y aurícula izquierda, ¿sí? Va a haber una comunicación. Esta de acá, ¿ya? Una imagen de lo que quedaría sería esto, ¿sí? El primerito, este de acá, es el septum primum. ¿Cómo sé que es el septum primum? Porque aquí arribita tengo al ostium secundum. Y ese de aquí que se está formando sería el septum secundum, ¿sí? La sangre pasa de aurícula derecha a aurícula izquierda, ¿ya? Y como de este lado viene sangre oxigenada y de esta viene sangre desoxigenada, aquí hay un término que ustedes deben conocer ya porque es común en embriología, que es el shunt, ¿ya? Así nomás, a secas, se llama shunt. S-H-U-N-T creo que es. A ver, o en español, cortocircuito, ¿ya? El shunt o cortocircuito es la combinación entre sangre oxigenada con sangre desoxigenada, ¿sí? Esa combinación que hay entre ambas sangres es shunt o cortocircuito, como les digo, ¿ya? Porque normalmente la aurícula derecha tiene sangre oxigenada, perdón, desoxigenada, y la izquierda tiene la oxigenada, ¿ya? Así, pues, al combinarse esas dos, pues, que se produce el shunt. Y ya, miren,
Aquí ya terminó de cerrar, ¿sí? Y este relieve se puede ver anatómicamente. Seguro lo van a conocer como foramen oval, ¿ya? Ustedes lo pueden ver. Es como que un espacio bien delgadito entre ambas aurículas. Bien, bien, bien delgadito. Y tiene esa forma de circulito. ¿Ya? Lo van a ver ahí en anatomía. Listo. Tabique auriculoventricular. O sea, entre las aurículas y los ventrículos también va a haber un tabique, ¿no? Que me va a terminar formando al final las valvas. Tienen que saber que ese tabique va a estar formado, como dice acá, por 4 almohadillas, ¿no? O sea, 4 pliegues. Uno anterior, otro posterior, uno del lado derecho y otro del lado izquierdo, ¿no? Van a terminar cerrando, ¿sí? De forma incompleta, ¿sí? Los orificios auriculoventriculares y al final pues producen las válvulas. Hasta ahí cerramos, ¿no? ¿Qué válvulas tenemos? Tenemos 2 válvulas. Las válvulas derecha vendría a ser la mitral y la izquierda es la bicúspide, ¿ya? O pueden llamarle tricúspide y bicúspide, cualquiera de los dos. Ya, la derecha es la tricúspide y la izquierda es la bicúspide. Tenemos el tabique interventricular, ¿saben? Ya, el tabique interventricular aquí sí se va a formar a partir de ¿qué? Uno, a partir de la aparición del tabique como tal, o sea, empieza a crecer una almohadilla de abajo hacia arriba, ¿sí? De forma centrípeta, o sea, desde la periferia hacia el centro. Y lo otro es por la expansión de los ventrículos. O sea, las cavidades ventriculares van a expandirse y a la vez van a favorecer el crecimiento del tabique. ¿Sí? Eso es lo que llamamos como septum, perdón, tabique interventricular. ¿Sí? Pero eso nomás lo va a formar la división entre ventrículos en la parte baja. En la parte superior va a aparecer el tabique del cono, que es este de acá. A ver, expando. O sea, ven que ese tabique, ¿sí? Tabique, acá dice, tabique intermuscular, interventricular, perdón, de tipo muscular va a llegar hasta acá, ¿no? Solo en la parte inferior. Pero en la parte superior, entre ambos ventrículos, separándolo, va a estar el tabique del cono, que es este, ¿sí? Este de acá. Este. No sé si se nota de color plomito. Este de acá, ¿no? Y la parte muscular es esta. A ese tabique superior se le conoce como tabique del cono o septum spirum, ¿ya? Este de acá es el septum. Este vendría a ser ventrículo de acá, acá hay otro ventrículo. Entre ambos ventrículos tenemos un tabique muscular. En la parte superior, si se dan cuenta, se continúa con este tabique de acá, que tiene forma de espiral, como su nombre mismo lo dice, tiene forma de una espiral, ¿no? ¿Y por qué tiene forma de espiral? Porque si la arteria aorta y la arteria pulmonar están en esta disposición, ¿sí? Están como que así, espiraladas, en forma de espiral como tal. Y como ya se habrán dado cuenta, el tabique muscular que está abajo está más para dividir ventrículos y hay una pequeña partecita del tabique del septum spirum, o sea, del tabique del cono, que va a ayudar, ¿no? A dividir también ambos ventrículos. Pero en sí, el septum spirum o tabique del cono es más para dividirme, ¿sí? Las arterias. Porque recuerdan cómo se llamaba esta parte de acá. Este era el bulbo arterial, ¿verdad? Recuerdan que era solamente uno, un canalcito. Ya, en ese canal va a aparecer un tabique para dividirlo en dos. Porque de ese bulbo, el bulbo arterial, o de ese único canal, tenían que salir 2 arterias. ¿Cómo es que sale? Por un tabique que va a nacer de abajo hacia arriba y va a dividirlo en dos. ¿Sí? Lo divide en dos. Y ya saben cómo se llama ese tabique, septum spirum. Esto es más sobre el septum spirum, ya saben. Esta es otra imagen para lo del septum spirum, ¿ya? Miren, esta es la forma en la que se forma. Perdón, forma en la que se forma. Esta es la manera en la que se forma. Como les dije, ¿no? De forma espiral. Yo sigo con eso. No sé. Acá está. Esta vendría a ser la aorta y esta vendría a ser la arteria
pulmonar, ¿no? Si se dan cuenta, tiene esa forma de espiral, como si estuviesen como que enredándose entre las dos. ¿Ya? Y es por eso que el tabique tiene esa forma de espiral y se llama así, ¿no? Septum spirum. Y ya, nuevamente con el tabique interventricular, la parte de abajo ya saben que es la parte muscular y la parte de arriba es del tabique del cono, ¿no? Ahí está. Que, bueno, el cono es este, ¿ya? El cono es este, esas son las válvulas y de la válvula para afuera ya es la arteria pulmonar, ¿sí? Hasta aquí todo esto vendría a ser ventrículo, solamente que esta partecita acá se le conoce como cono arterial, ¿sí? Esta partecita chiquitita. ¿Ven que esta es la cavidad y esta es como una prolongación de la cavidad? Ya, esa prolongación de la cavidad vendría a ser el cono arterial. Porque, o sea, en sí, de ahí en adelante ya es la arteria, ¿no? Ya, ya. Bueno, espero que se haya entendido, chicos, eso. Ya, tabique interventricular en la parte de abajo, tabique interventricular muscular. En la parte de arriba está formada por el septum, spirum o tabique del cono. Bueno, les dije que íbamos a hablar de esto, sobre los arcos aórticos. Yo sé que puede ser mucha información lo que les vayan a dar sobre esto, pueden variar un poco, ¿verdad? Pero lo importante aquí es, estos son, ¿no? Les dije, los arcos branquiales o bolsas branquiales, o mejor conocidas ahora como bolsas faringias. ¿Ya? Lo correcto son bolsas faringias, no branquiales, ¿no? Eso ya es un término muy antiguo. ¿Ya? Ya saben que cada bolsa le corresponde uno, dos y tres, ¿no? Una arteria, un nervio y un cartílago. ¿Sí? Esto de hendidura, bolsa, ese ya más adelante lo vamos a ver, ¿ya? A cada arco, ya saben, entonces le corresponde una arteria, un nervio y un cartílago. Lo que quiero que ahorita aprendan son las arterias. Ahí está. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Bueno, aquí le pusieron una quinta que... Si se dan cuenta, la quinta está bien chiquitita, ¿no? Bien chiquitita. Porque como les digo, degenera. O sea, todas son grandes, pero la quinta es delgadita, ¿no? Porque degenera. Y ahí está, ¿sí? Tenemos aquí... A ver, ¿dónde está? Del primer arco aórtico, perdón, la arteria maxilar, ¿ya? Quiero que recuerden eso. Y la respuesta del pasito del pretest, se los voy a decir. Aquí está. ¿Ya? Era el cuarto arco aórtico. ¿Sí? Hacia el lado izquierdo, aquí sí tienen que tener cuidado porque, o sea, eh, si es para el lado izquierdo me produce una arteria, pero si es para el lado derecho me produce otra. ¿Sí? Con eso tengan un poquito de cuidado. Ya, miren, en el cuarto arco aórtico, para el lado izquierdo me produce o se desarrolla el callado aórtico. Y para el lado derecho, arteria subclavia. ¿Ya? En el quinto arco no se produce, no da derivados. ¿Sí? En el sexto, ¿qué tenemos? En el lado derecho, arteria pulmonar derecha. En el lado izquierdo tenemos la porción proximal de la arteria pulmonar izquierda o arteria pulmonar izquierda. ¿Ya? Esto del ductus arterioso ahorita lo voy a explicar. Tranquilos. ¿Sí? Del segundo, ¿qué tenemos? Arteria estapedia y arteria ioidea. ¿Ya? Son chiquititas. Y del tercero, tenemos la arteria carótida común o primitiva. ¿Sí? Ahí está subrayado para que pues solamente se centren en eso, en lo que está subrayado. ¿Ya? Del primero, ya saben, arteria maxilar. Del segundo, arteria estapedia y ioidea. No suelen preguntar estas, ¿ya? Del tercero, sí, arteria carótida común, sí, o primitiva. Del cuarto, esto sí, ya saben, ¿no? Si es derecho, subclavia, si es izquierdo, arcallado, aórtico o arco aórtico, ¿sí? Del quinto, no hay derivados. Y del sexto, ya saben, ¿no? Si es del lado derecho, arteria pulmonar derecha, si es del lado izquierdo, arteria pulmonar izquierda, ¿sí? Y ahorita pasemos a... Ah, bueno, todavía no. El ductus arterioso, todavía no. Ah, perdón.
Sí, sí está, tranquilo. Sí, sí voy a explicar ductos arteriosos. Ya está. Tenemos aquí vasculogénesis versus angiogénesis. Tenemos esos dos términos, ¿ah? Diferencia entre vasculogénesis y angiogénesis. Básicamente, vasculogénesis es cuando yo, a partir de células que no tienen nada que ver con el aparato cardiovascular, ¿sí? Me terminan produciendo vasos sanguíneos. En este caso, de células mesenquimales, ¿no? Que saben que las células mesenquimales van a producir un montón de células de tipo del mesodermo, ¿ya? Células que pueden derivar del mesodermo me las van a producir en las células mesenquimales. ¿Y qué es la angiogénesis? La angiogénesis vendría a ser que a partir yo de un vaso puedo formar un nuevo vaso, ¿sí? Básicamente es eso, vasculogénesis a partir de células de, que no tienen que ver con perdón, mejor dicho, a partir de células mesenquimales me van a producir vasos sanguíneos, ¿no? Y angiogénesis, a partir de vasos sanguíneos yo voy a formar más vasos sanguíneos, ¿ya? Y que tienen, normalmente hay un factor, sí, que es este. Son los factores de crecimiento, ya que tienen que ver con son moléculas de señalización, ¿ya? Es factor de crecimiento endodermo vascular, factor de crecimiento de endotelial, ¿sí? ¿A una pregunta acá? Esto es sencillo, chicos, ¿sí? Si les preguntan por los factores, ya saben, es el VEGF y el VEGFR, o factor de crecimiento. Uno es el factor y el otro es el receptor del factor, ¿ya? Por eso, R es el receptor, ¿ya? O sea, el de arriba es el factor y abajo es el receptor del factor. O sea, el factor de crecimiento endotelial. Y ahora sí, importante porque siempre preguntan tetralogía de Fallot, ¿ya? Si no lo preguntan en su final, lo van a preguntar en sus pasitos, ahí en su laboratorio. A ver, chicos, solo para terminar esto. Ya, yo vi gente que se ha cansado ya. Tetralogía de Fallot, yo tengo, ¿no? Un corazón normal y aquí un corazón con tetralogía de Fallot. ¿Qué tengo yo aquí? Número uno, de extraposición aórtica. ¿Qué quiere decir eso? Perdón. Ahí, ¿dónde está? La aorta no está directamente aquí, ¿ya? Ventrículo, en el ventrículo izquierdo, sino que está justo encima, o sea, la aorta estaría aquí arribita, de lo que es el tabique. O sea, cuando ambos ventrículos se contraen, la sangre pasa de ambos lados, de ambos ventrículos, pasa a la aorta, ¿ya? Segundo, yo tengo una estenosis pulmonar. ¿Y qué les dije que era una estenosis? Les dije, ¿no? Una es una atresia, otra es una fístula y lo último era una estenosis. ¿Qué era una estenosis? Cuando la luz de un conducto disminuye, ¿no? Ya, entonces, ¿qué pasa con la arteria pulmonar? La arteria pulmonar, ¿sí? Ha adelgazado su luz, ¿sí? Ha disminuido su luz y cuando el ventrículo se contrae, tiene que contraerse con más fuerza, ¿no? Porque, o sea, es un espacio chiquitito por donde tiene que pasar la sangre, ¿no? Se contrae con más fuerza y me va a producir otra característica de la tetralogía de Fallot, que es la hipertrofia ventricular derecha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ventrículo tiene que hacer más fuerza. Al hacer más fuerza es como cuando vas al gimnasio, ¿no? Haces más, cargas más peso y el músculo crece. Lo mismo, ¿ya? Como hay una estenosis de la arteria pulmonar, pues el ventrículo derecho hace más esfuerzo para mandar la sangre hacia los pulmones y por eso se hipertrofia. Y por último, un defecto septal, ¿sí? Ahí puede haber, hay comunicación interventricular, o sea, que el tabique está incompleto, ¿no? La tetralogía de Fallot, normalmente pues se produce esta coloración azul, ¿no? Conocida como cianosis a nivel de manos y pies y también pues puede ser alrededor de los labios, como vemos, ¿no? También conocida como crisis hipóxica. Ya. Ah, y esta condición se suele ver a partir todavía del año de vida, por si acaso.
¿Ya? Esas son otras de las patologías de las que le pueden preguntar. Les dije que les iba a hablar del ductus arterioso, ¿no? El ductus arterioso es una comunicación que hay entre la arteria aórtica y la arteria pulmonar. ¿Sí? Esta es la arteria pulmonar y esta es la arteria aórtica. O bueno, la arteria aorta, es el arco aórtico. La arteria aorta y esta es la arteria pulmonar. Perdón. Ya, el ducto arterioso o conducto arterioso es este de acá, que debería estar solamente en vida intrauterina. ¿Sí? Ya después del nacimiento debe cerrarse. Pero ¿qué sucede? Pues hay casos en los que después del nacimiento incluso persiste, o sea, persiste, todavía pasa sangre por ahí, ¿no? Y el problema está en que la sangre viene por aquí, ¿sí? Y como el ventrículo izquierdo es más fuerte, pues retorna la sangre, ¿no? Y se combina sangre oxigenada con sangre desoxigenada. ¿Cómo les dije que se llama eso? Shunt o corto circuito, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos el foramen ovar persistente. O sea, esta comunicación, ¿recuerdan el ostium secundum? ¿Sí? Esa comunicación entre aurícula derecha y aurícula izquierda persiste en adultos todavía, ¿sí? Ese vendría a ser el foramen oval persistente. Y también va a haber shunt. Tenemos coartación de la aorta, cuando hay un estrechamiento de la aorta, ¿sí? Básicamente es una estenosis de la aorta, ¿sí? ¿Está? Ah, y la tetralogía de Fallot que ya les expliqué, ¿no? Tenemos una estenosis. ¿Cuál? Una estenosis de la arteria pulmonar. Debido a esto, ¿quién tiene que hacer más esfuerzo? Ventrículo derecho. Y va a haber una hipertrofia ventricular. ¿Sí? Hipertrofia del ventrículo derecho. Luego tenemos defecto en el tabique interventricular o defecto septal. Y por último, aorta emergente de ambos ventrículos. O sea, que la sangre de ambos ventrículos iba a pasar hacia la aorta. ¿Ya? Entonces, chicos, hasta ahí la asesoría del día de hoy. Espero no haberlos mareado. Sé que fue mucha información. No sé qué hora es. 8:20. Ya. ¿Alguna pregunta? Saben que si todavía tienen dudas, eso de aquí lo hice primero con el Lagman, ¿sí?